¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión los invito a preparar unas deliciosas galletas de mantequilla. Así es que quédense conmigo y vamos a cocinar. Estamos listos para comenzar. Aquí tenemos 150 gramos de azúcar glass previamente cernida. Y la vamos a batir con 250 gramos de mantequilla sin sal. Debe estar fuera del refrigerador una hora antes de comenzar a hacer tus galletas. Ahorita deberían estar ya a temperatura ambiente. Con la batidora vamos a batir a velocidad baja hasta cremar la mantequilla y que ésta se aclare. Ya la tenemos lista. Ahora voy a integrar las dos harinas, es harina de trigo y maicena. Las removemos bien hasta integrarlas. Y las voy a ir agregando por tandas. Batimos. Ponemos la segunda tanda. Ahora voy a agregar un huevo entero. Siempre rómpelo antes en una taza aparte. Agregamos el segundo huevo y volvemos a batir. Una yema de huevo. Media cucharadita de vainilla y una puntita de sal para realzar los sabores. Aquí ya vamos a mezclar todo con movimientos envolventes con una palita. Esta masa es aireada y no debe desarrollar gluten. Enseguida, en un vaso de buen tamaño, vamos a acomodar nuestra duya con la manga para pasar la masa. La ponemos de esta manera para poder agregar aquí la masa sin mayor problema. Usamos una duya del número 33. Es una duya rizada. Nos vamos a ayudar con la pala y una cucharita hasta llenar la manga a la mitad, no la llenes toda. Cerramos nuestra manga y presionamos la masa hasta llegar abajo. Ya que tenemos la manga lista, es hora de irnos a la charola. Tengo aquí mi charola con un tapete antiadherente. Si no cuentas con uno, solo engrasa tu charola. Y aquí vamos a comenzar a formar las galletas. Tomamos de esta forma la manga, le damos vuelta y vamos a comenzar. Presiona firmemente formando las galletas de la forma que tú desees. Haré unas un poquito largas. Al terminar, corta con la misma duya la masa. Haremos otras redonditas. Pones la masa, levantas. Estoy tratando de que puedan apreciarlo. Ya que tenemos lista nuestra charola de galletas, es hora de llevarlas al refrigerador mientras se calienta nuestro horno. Ya que las tenemos frías, es hora de llevarlas al horno a 180 grados de 8 a 13 minutos. Van en la rejilla de en medio. Siempre pon un timer y en caso de las galletas hay que estar al pendiente por si llegan a cocerse antes. Las verás doradas de la orilla cuando ya estén cocidas. ¿Listo? Pasaron 13 minutos, ya quedaron nuestras galletas. Chéquenlas. Las pasamos a una rejilla enfriadora. Si no cuentas con una no hay problema, déjalas enfriar en la charola. Ya que las tenemos aquí, mientras se enfrían vamos a hacer nuestro ganache poniendo a llama alta una olla pequeña con un dedo de agua y sobre ella pondremos un bowl metálico, es un baño María. Aquí vamos a poner nuestro chocolate repostero, mínimo
40% cacao. Le agregamos mantequilla y estamos al pendiente. En cuanto tome calor, debemos mezclarlo hasta integrar los dos ingredientes. Solito va a espesar, ahorita vas a ver. Cuidado con el vapor. Solo tomará unos 2 o 3 minutos para que quede así, espeso. Es momento de pasarlo a una hornilla fría. Ponemos otro bowl y aquí vamos a derretir el resto del chocolate. Este queda espeso, es para el relleno, para ponerlo entre dos galletas. Y este es para cobertura. Este solo tenemos que desbaratarlo y agregarle unas gotitas, apenas un chorrito de aceite vegetal. Yo estoy ocupando aceite de uva. Este aceite es muy neutro y no cambia el sabor del chocolate. Te lo recomiendo. Ya que lo tenemos desbaratado, vamos a pasarlo a una bolsita limpia de plástico. Con esta vamos a anudar y vamos a simular una duya. Queremos una duya muy pequeña. Hacemos un nudo bien apretadito. Y ya que quedó así, al rato le vamos a hacer una pequeña abertura para aplicar nuestro chocolate. Ya tenemos el ganache. Aquí tengo granillo de chocolate con leche, un poco de nuez granillo y estamos listos para preparar nuestras galletas. Estas son de un tamaño similar, así es que le agregaré un poquito de ganache en medio, a modo de sándwich. Preparen esta receta, de verdad quedan deliciosas. Las juntamos, tengan cuidado de no presionarlas demasiado porque se podrían romper. Deslícenlas. Y ya que las tenemos así, hacemos un pequeño hoyito a nuestra duya. Aplicamos chocolate con nuestra espátula, la extendemos y le ponemos nuez. Aquí la imaginación es el límite. Hazlas como se te ocurra. Esta se me ocurre ponerle el chocolate al centro, un poquito de nuez. ¿Ve qué linda queda? Esta solo será la mitad. Hacemos otro sándwich, esta vez con galletitas redondas. Recuerda no presionarlas demasiado. Le ponemos chocolate, un poquito de nuez. Y ya que las tenemos listas, las dejamos aquí enfriar hasta que cristalice el chocolate. Listísimas nuestras galletas. Chequen nada más qué delicia. Espero que disfruten muchísimo de la receta, que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima. Quedaron deliciosas.